Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube para esta tercera entrega de las videoconferencias en las cuales hemos estado tratando sobre la prueba de los daños económicos causados por la pandemia COVID-19 a los sujetos pasivos de la imposición en el ámbito concreto de la aplicación de los tributos. En las sesiones de los días 17 y 22 de abril analizamos las implicaciones legales de COVID-19 desde la perspectiva del cumplimiento de deberes formales y obligaciones tributarias. Hablamos también de su naturaleza, de evento extraordinario calificable como caso fortuito, fuerza mayor. Analizamos asimismo la estructura de estas causas extrañas no imputables para decir que no era necesario probar que COVID-19 es un evento fuera del control o de la voluntad de las personas y que es completamente imprevisto o imprevisible, pero también dijimos que había un tercer elemento que es la imposibilidad de superar los efectos económicos adversos del COVID-19 que sí era necesario demostrar. Y para esos fines analizamos dos pruebas esenciales en la demostración de las circunstancias económico-financieras de presentes y futuras de cualquier entidad económica, que son los libros contables o la información contable y los estados financieros. Como fue prometido, en esta sesión vamos a referirnos a otra prueba muy importante para los mismos fines señalados, que es el testimonio de experto o testimonio pericial. ¿Qué es un testimonio de experto o un testimonio pericial? En ocasiones la determinación de los hechos controvertidos a los fines de aplicar el derecho objetivo a un caso concreto se hace particularmente compleja porque son necesarios conocimientos especializados que el órgano decisor no tiene, sea la administración o sea el juez. No debe olvidarse que en las disputas que se discute la aplicación de las leyes tributarias, sea en el procedimiento administrativo o en un procedimiento contencioso tributario, quien adopta la decisión es un abogado, porque se trata de aplicar supuestos normativos a situaciones de hecho particulares. Pero los asuntos que se debaten pueden ser de diversa índole e implicar la determinación de cuestiones cuya debida calificación jurídica requiere de conocimientos especiales que escapan del conocimiento del abogado. Además, es necesario señalar que en el caso específico de las decisiones que debe adoptar el juez contencioso tributario en virtud de la remisión hecha por los artículos 300 y 340 del Código Orgánico Tributario y según se sigue de lo dispuesto en el artículo 12 del CPC, del Código de Procedimiento Civil, el juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentran comprendidos en la experiencia común o en las máximas de experiencia, pero no puede basarse en su conocimiento privado. Entonces, por ejemplo, si el juez es abogado y es médico, puede decidir el caso como abogado, pero no haciendo uso de su formación como médico. Entonces, la prueba del testigo experto o perito puede ser necesaria, por ejemplo, si tratamos de determinar la correcta calificación arancelaria de un bien, si se trata de establecer el valor de mercado de una propiedad inmobiliaria, si es necesario evaluar las circunstancias económicas tales como la localización geográfica, el tamaño de los mercados, el nivel de competencia en los mercados, las posiciones competitivas relativas a los compradores y vendedores, la posición de las empresas en el ciclo de producción o distribución, la disponibilidad de bienes y servicios sustitutivos, los niveles de insumos y de demanda en el mercado, el poder de compra de los competidores, la naturaleza y la extensión de las regulaciones gubernamentales, etcétera. Todo esto a los fines de determinar el grado de comparación entre mercados para la aplicación de normas sobre precios de transferencia. O si es preciso, por ejemplo, cuantificar cuál es la cantidad razonable imputable al costo para atender amortización de inversiones capitalizadas o que vayan a capitalizarse en el caso de contribuyentes que se dediquen a la explotación de minas de hidrocarburos y de actividades conexas, como la refinación y el transporte, por ejemplo. O si se debe establecer cuál es la cantidad razonable para atender la depreciación de activos permanentes y la amortización del costo de otros elementos invertidos en la producción de la renta. O si existe una discusión, por ejemplo, en torno a la naturaleza de un producto como material base para la reproducción animal
o insumos biológicos para el sector agrícola y pecuario a los efectos de la aplicación de la exención del impuesto al valor agregado. En estos supuestos y en muchísimos otros casos previstos por las leyes tributarias, el juez o la administración tributaria, según sea el caso, necesitan ilustrar, complementar o corroborar su entendimiento sobre el asunto, auxiliándose para ello con la opinión de expertos. Esas opiniones especializadas pueden llegar al procedimiento o al proceso, según sea el caso, a través de diversos medios, y uno de ellos es el testimonio experto o testimonio pericial. El testigo experto o perito es una persona que por su educación formal, por su entrenamiento especializado, por ser titular de una certificación o título que lo acredita como especialista en determinada área, o por las especiales habilidades que ha desarrollado luego de muchos años de experiencia dedicados a ejercer una profesión u oficio, está capacitado para emitir una opinión sobre determinado asunto que debe ser considerada y valorada como prueba en virtud de la autoridad y la certidumbre que reviste el juicio emitido por esa persona. Desde el punto de vista epistemológico, podríamos decir que la opinión del experto se ubica en un estado superior a la llamada doxa, es decir, al conocimiento común o vulgar del ser humano, para ubicarse en la llamada epísteme o el conocimiento reflexivo elaborado a partir del rigor y la disciplina científica, y de allí la autoridad o peso que se confiere al criterio del experto. El testimonio de experto puede consistir básicamente en un juicio de conocimiento sobre ciertos hechos, que es un juicio objetivo, contrastable, empíricamente, y que recae normalmente sobre el estado y las propiedades reales de ciertas cosas. O puede ser también un juicio de valor sobre esos mismos hechos, que es una apreciación subjetiva que interpreta los hechos y que no es verificable mediante la experimentación. En este caso, se trata de hechos que por su gran complejidad o por su carácter especulativo no pueden ser comprobados experimentalmente de manera concluyente, porque o bien no existe en el presente la posibilidad de contrastarlos empíricamente, o bien existen distintos modelos empíricos de contrastación que dan resultados distintos. Lo que ocurre es que en estos casos de incertidumbre se pueden definir distintos grados de certidumbre. Entonces, volviendo hacia atrás, o puede ser un juicio objetivo, contrastable sobre ciertos hechos, o puede ser un juicio subjetivo sobre esos mismos hechos que no es contrastable a través de la experimentación. Yo diría que con un ejemplo podemos recrear mejor la diferencia entre las dos categorías de juicio que puede emitir un experto, un testigo experto. Por ejemplo, imaginemos en este momento el caso de un biólogo que puede opinar que la pandemia COVID-19 ha sido provocada por un virus que desde el punto de vista taxonómico pertenece a la familia de los Coronaviridae, porque se trata de un virus cuyo genoma está tomado por una única cadena de ARN con polaridad positiva, aproximadamente 30.000 pares de bases que presentan una capucha metilada, etc. Esta conclusión no es un juicio de valor, sino de conocimiento, porque es verificable experimentalmente. Pero otro experto, o ese mismo experto en virología, puede sostener que las evidencias disponibles hasta ahora sugieren que el virus es de origen animal y no producto de una manipulación en un laboratorio. Eso ya es un juicio de valor, porque por los momentos no es verificable experimentalmente que eso efectivamente haya sido así. Es decir, que el virus es de origen animal y no producto de una manipulación
en el laboratorio y por eso se dice con las evidencias disponibles hasta el momento. Pero ambos juicios pueden ser proferidos por un testigo experto. Si trasladamos eso a nuestro campo de trabajo, tenemos por ejemplo que un contador experto en auditoría financiera puede opinar que conforme al análisis de los estados financieros de una empresa, esta no cuenta con los recursos necesarios para honrar sus obligaciones tributarias en el corto plazo. Esa afirmación es un juicio de conocimiento que es contrastable con información objetiva, con simplemente revisar los libros y los estados financieros. Pero si ese mismo experto, con base en el análisis de esos mismos estados financieros y atendiendo a otra serie de variables económicas y ciertas externalidades negativas, dice que la actividad de la empresa no es Pareto eficiente y devendrá inviable en el mediano plazo, ya estamos entrando en el campo de un juicio de valor que en principio no es verificable experimentalmente. Lo importante aquí es que en ambos casos estamos frente a un análisis que solamente lo puede hacer un experto y no el juez ni la administración tributaria. Y es un campo donde la prueba del testigo experto o de perito es necesaria, pertinente y conducente para demostrar los hechos debatidos y aplicar el derecho objetivo al caso concreto. ¿Cuál es la base legal de esta prueba? Bueno, ni el Código Civil, ni el Código de Procedimiento Civil, ni por supuesto el Código Orgánico Tributario se refieren a este medio de prueba. El testimonio de experto o de perito está regulado hoy en día en los artículos 337 y 339 del Código Orgánico Procesal Penal. Este instrumento legal no explica en qué casos puede acudirse al testimonio de experto ni en qué consiste el mismo, pero de la regulación se deduce que los expertos son terceros que comparecen al juicio para declarar sobre hechos que se someten a su consideración o a ratificar un informe que han emitido sobre tales hechos, pudiendo ser interrogados por las partes o por el juez. Los expertos tienen que expresar, de acuerdo con las regulaciones del Código Orgánico Procesal Penal, cuál es la razón de sus informaciones, de lo que está opinando y el origen de su conocimiento. De cualquier manera, aunque este medio de prueba no está regulado en el Código Orgánico Tributario, ya hemos dicho que con fundamento en el principio de libertad de pruebas previsto en los artículos 49.1 de la Constitución, 395 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 166 y 266 del Código Orgánico Tributario, este medio de prueba es perfectamente admisible en el ámbito tributario. Aquí es importante aclarar que el testimonio de experto o testimonio pericial no debe confundirse con el testimonio del testigo calificado. Aunque este medio de prueba se califica como testimonio en virtud de la forma en que se incorpora al proceso, no es realmente una prueba testimonial y eso es muy importante tenerlo claro. Debe distinguirse claramente tanto de la prueba testimonial general como de la prueba del testigo calificado. El testigo calificado es un testigo que relata los hechos de una forma distinta al testigo ordinario, porque posee una calificación especial que le permite apreciar los hechos que ha presenciado desde una perspectiva distinta. Pero su declaración no es un juicio de conocimiento ni un juicio de valor, no es una opinión, es la relación de unos hechos que percibió sensorialmente. Lo que pasa es que lo hace con una capacidad distinta de cómo lo haría el testigo ordinario. Imaginemos, por ejemplo, que un abogado presencia el momento en que una persona es desposeída de manera violenta de un bien que tiene en su poder,
su reloj, una señora que va caminando y le quitan la cartera, etc. Cuando el abogado relata el hecho que presenció, va a calificar ese hecho como un robo. Es decir, no como un hurto, no como apropiación indebida, no como atraco, no como asalto. Lo va a calificar como un robo porque él, como abogado, sabe que eso, jurídicamente hablando, es un robo. Entonces, esa es la diferencia entre el testigo ordinario, que al ver el mismo hecho va a decir, bueno, la señora la atracaron, a la señora la asaltaron. Ese testigo que está relatando no sabe que ni asalto ni atraco son calificaciones jurídicas de lo que ha ocurrido, pero el abogado sí sabe que lo que ha ocurrido es un robo, porque él tiene una formación particular que le permite calificar esos hechos que ha presenciado, pero él no está emitiendo una opinión sobre las connotaciones del robo en la teoría general del delito. Él lo que está diciendo es que lo que presenció fue un robo por la forma en que ocurrió la apropiación violenta de los bienes de la víctima. Además de esta distinción que es muy importante entre el testigo calificado y el testigo experto o perito, hay que despejar otras confusiones que ha habido en torno a la prueba del testigo experto. La primera tiene que ver con la confusión entre este medio de prueba y la prueba de testigo en general, que es una confusión realmente increíble, pero existe, ¿no? Y la segunda tiene que ver con el grado de importancia de esta prueba frente a la prueba de experticia, que es una prueba distinta, ¿no? Es un error garrafal confundir el testimonio de experto o perito con la prueba testimonial y valorarlo como se valoraría una prueba de testigos. El testigo relata hechos que le constan por haberlos percibido sensorialmente. El testigo no emite juicios y no puede emitir juicios basado en sus cualidades especiales ni nada por el estilo. Simplemente relata y describe un hecho o un acto que ocurrió en su presencia. El objeto de la prueba es estrictamente historificador, como se dice en la teoría general de la prueba. El propósito es establecer la ocurrencia de unos hechos sobre los cuales existe un debate, existe una discusión. El testigo experto no relata hechos que ha presenciado, sino que opina sobre hechos que se someten a su consideración en razón única y exclusivamente de sus cualidades profesionales o técnicas para examinar y evaluar esos hechos y emitir un juicio de conocimiento de valor según lo que vimos anteriormente. Entonces, el objeto de la prueba del testigo experto no es historificador, no es reconstructivo, sino se trata de un testimonio especializado dirigido a evaluar y calificar desde la perspectiva científica o técnica unos determinados hechos, unas determinadas circunstancias para facilitar la aplicación de la norma jurídica al caso concreto por parte del juez o por parte de la administración, según sea el caso. Ambas pruebas son totalmente distintas, aun cuando, y aquí es donde vienen las confusiones, ambas pruebas lleguen al proceso a través de un interrogatorio y de la declaración respectiva con ocasión del interrogatorio. Valorar esta prueba de testigo experto o testigo perito como un simple testimonio que reconstruye o relata hechos es desconocer su causa o justificación verdadera y además privarla completamente de su objetivo. El otro mito en torno a la prueba del testigo experto es restarle valor a esta prueba frente a la prueba de experticia en razón de la finalidad de ambos medios de prueba, es decir, asumiendo que la experticia es más técnica o más profesional o que puede versar sobre asuntos
que requieren un conocimiento más especializado, más profundo o más técnico. Esa asunción es completamente falaz. La realidad es que ambos medios de prueba tienen en común el hecho de que personas con conocimientos especializados evalúan y califican ciertos hechos desde la perspectiva de sus especiales habilidades y emiten al respecto un juicio de conocimiento de valor. Ninguno de los dos profiere calificaciones jurídicas porque ese no es su propósito, sino juicios objetivos o subjetivos según sea el caso, dentro del ámbito de su respectiva especialidad. En mi opinión, que puede ser compartida o no como es natural, la diferencia entre ambos medios de prueba no es sustantiva, sino adjetiva, y se materializa en la forma en que son designados los expertos en cada caso, cómo emiten sus opiniones y cómo es el control y contradicción de esta prueba. El profesor Jesús Eduardo Cabrera Romero dice, por ejemplo, que los expertos son auxiliares de justicia, pero el testigo experto no lo es. Dice que los miembros de una terna pericial pueden en consecuencia ser recusados. El testigo experto no puede ser recusado, puede ser tachado como se tacha a un testigo de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil. Es decir, existen unas diferencias de naturaleza adjetiva entre ambas pruebas. El juez podría, por ejemplo, dar mayor valor probatorio a una experticia al considerar que si hay un dictamen unánime emitido por los 3 miembros de la terna pericial y si ese dictamen no ha sido objeto de observaciones o solicitudes de ampliación por las partes, las conclusiones del mismo merecen una valoración mayor que la opinión de un testigo experto promovido por una sola de las partes, que además ha sido repreguntado, observándose debilidad en el testigo al responder las repreguntas. Eso es otra cosa totalmente distinta. Pero restar valor al testimonio experto frente a la experticia, porque esta última prueba tiene por definición un mayor grado de certeza que la primera, o es más técnica, o se asume que el conocimiento de los expertos en una prueba de experticia es mayor o más especializado que la opinión del testigo experto, eso es una grandísima equivocación. Sobre este particular, yo les sugiero revisar una decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la número 06140 de fecha 9 de noviembre de 2005, dictada en el caso Neptuben y que está publicada, un extracto de ella, en la revista de Derecho Tributario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la revista número 109. En esa decisión, acertadamente se califica a la prueba de testigo experto como una prueba admisible en el proceso contencioso tributario. También acertadamente se le diferencia de la prueba testimonial. Se describen con claridad las reglas adjetivas aplicadas para su promoción y evacuación, pero luego inexplicablemente se desecha esta prueba y se dice que no es idónea en el caso concreto porque la materia que fue objeto de prueba no debía ser examinada por un testigo experto, sino a través de una prueba de experticia, porque el asunto requería consideraciones de índole técnica propias de esta prueba. Eso es total y absolutamente incorrecto, con todo el respeto a los ciudadanos magistrados, porque no existe una diferencia cualitativa entre ambas pruebas, en el sentido de que una sirva para unas cuestiones técnicas y la otra no. El testimonio pericial puede ser extremadamente especializado en la materia de que se trate, porque para eso se busca el mejor experto en el asunto de que se trate. Un testigo experto puede opinar desde quién es el autor de una pintura antigua hasta qué es el bosón de Higgs y cuáles son las implicaciones
físicas de su existencia. ¿Cuál es el contenido nutritivo de una arepa o qué es un coronavirus? Y para el asunto que nos concierne, un testigo experto puede opinar, por ejemplo, si el estado de flujo de efectivo de una empresa revela la imposibilidad de esta de cumplir sus obligaciones a corto y mediano plazo. Si en general la información financiera de una empresa muestra un alto grado de riesgo de entrar en cesación de pagos debido a la combinación de factores como inactividad prolongada, falta de acceso al crédito, inamovilidad laboral, aumento de pasivos laborales, gastos imprevistos para atender medidas preventivas en materia de medio ambiente de trabajo, diferimiento de ingresos y cuentas incobrables debido a la situación de cesación de pagos de clientes, etc. Los límites dentro de los cuales se puede emitir un testimonio pericial los define, por una parte, los hechos controvertidos en el procedimiento o el proceso judicial de que se trate, y por la otra, la calificación profesional o técnica del experto. Pero no puede decirse a priori que de la prueba de testigo pericial hay ciertas cosas que están excluidas y que deben ser confiadas a la prueba de experticia. Eso es un error garrafal. ¿Cuál es el valor probatorio de la prueba del testigo experto? La prueba del testigo experto o perito no tiene una regla específica de valoración, de modo que debe valorarse según el sistema de la sana crítica del que ya hemos hablado antes, es decir, atendiendo a razonamientos lógicos y a las llamadas máximas de experiencia, que son conclusiones empíricas basadas en la observación o juicios hipotéticos generales producto de la experiencia. En todo caso, para su valoración, el juez debe tomar en cuenta, primero, obviamente, la pertinencia de la prueba con los hechos debatidos, es decir, si existe una relación directa e inequívoca entre el asunto discutido y lo que se ha definido como objeto de la prueba del testigo experto. Segundo, la conducencia de la prueba, es decir, su capacidad para demostrar lo que se ha definido como objeto de la prueba. Tercero, las cualidades profesionales o técnicas del experto designado, sus credenciales académicas, su experiencia general y su experiencia específica en el asunto que se le consulta. La forma, en cuarto lugar, la forma en que el experto ha respondido a las repreguntas que le hace la parte que no lo ha promovido, si es que estas repreguntas han sido formuladas y hasta qué punto estas repreguntas arrojan dudas o alguna incertidumbre razonable sobre la opinión del testigo experto, la dificultad cognoscitiva que plantea el asunto sometido al dictamen del experto, es decir, si el asunto sobre el que opina tiene antecedentes, por ejemplo, cuenta con el respaldo de otras opiniones que tienen la misma autoridad que la del testigo interrogado, o si se trata de una tesis novedosa que no tiene apoyo académico, o si en el peor escenario el experto opina contra el criterio de la gran mayoría de los expertos en el asunto. Esas son las cuestiones que realmente debe valorar tanto la administración como el juez, o debe tomar en cuenta tanto la administración como el juez a los fines de valorar la prueba de testigo experto. ¿Cuáles son las reglas adjetivas, las reglas procedimentales para llegar a la promoción y evacuación de la prueba del testimonio pericial? Bueno, la prueba del testimonio pericial puede llegar al proceso básicamente de dos formas: mediante un dictamen extraprocesal, es decir, una opinión o informe emitido fuera del juicio o del procedimiento administrativo, que luego debe ser ratificado dentro del procedimiento o del proceso a través de una declaración testimonial emitida por quien elaboró el dictamen o el informe, que
que va a confirmar que efectivamente ese informe emana de él, pero además que va a confirmar el contenido de ese informe y se va a someter a las repreguntas de la parte que no promovió la prueba, de la contraparte e incluso del juez. Todo esto de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, es decir, un dictamen extraprocesal que después es llevado y ratificado dentro del procedimiento o dentro del proceso a través de un interrogatorio, como se haría con un testigo. La otra forma es mediante la promoción misma del testimonio de experto dentro del proceso. No ya estamos hablando de un dictamen extraprocesal que se ratifica dentro del procedimiento del proceso con fundamento en el 431 del Código de Procedimiento Civil, sino que ya de una vez se promueve la declaración del testigo experto dentro del procedimiento o del proceso con fundamento en el artículo 49.1 de la Constitución, 395 del Código de Procedimiento Civil y 166 del Código Orgánico Tributario si estamos en el procedimiento administrativo, o 296 si estamos en el proceso contencioso tributario, todo esto en concordancia con los artículos 337 y 339 del Código Orgánico Procesal Penal. Tanto en el primer supuesto de una ratificación de la autoría y contenido del dictamen u opinión extraprocesal del experto mediante su declaración testimonial, como en el segundo caso de la declaración directa del testigo experto dentro del procedimiento del proceso judicial, la parte contra la cual obra esta prueba puede formular repreguntas para tratar de desvirtuar la opinión del experto. Estas repreguntas pueden formularse con el apoyo incluso de un consultor técnico, porque recuérdense que el experto está opinando sobre asuntos que él domina mejor que nadie. Entonces, si una parte lo va a preguntar, no tiene nada de particular que la parte se haga a asistir a su vez de la figura del consultor técnico, que no está regulada en la materia tributaria, pero que podría perfectamente aplicarse supletoriamente por las regulaciones del Código Orgánico Procesal Penal. El consultor técnico es una figura que está regulada en el artículo 150 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y por qué tendríamos o podríamos aplicar esta norma supletoriamente? Si eso es una norma propia del proceso penal, porque es que resulta que el consultor técnico, bueno, volviendo atrás, existe el principio de libertad de prueba que permite que no solo que se promuevan y evacúen las pruebas que están reguladas en el Código Orgánico Tributario, sino que se acuda a medios de prueba que están en otras leyes. En este caso, el trabajo del consultor técnico no es propiamente un medio de prueba, pero la única razón de ser del consultor técnico es ayudar justamente al mejor conocimiento de los hechos y entonces de alguna manera la actividad del consultor técnico está vinculada con la actividad probatoria y con la adecuada conducción de esa actividad probatoria, por lo que en lo personal no veo ningún problema con que esta figura se aplique dentro del proceso contencioso tributario en el proceso administrativo tributario, porque entre otras cosas, si estamos admitiendo una prueba como esta que tiene un grado enorme de complejidad en cuanto a lo que está opinando el experto, tenemos que permitirle por principio de control y contradicción de la prueba a la parte contra quien obra la prueba que se haga asistir de alguien que lo pueda ayudar para poder repreguntar adecuadamente a ese testigo, ¿no? De manera que yo ahí no veo ningún problema con la aplicación supletoria de esta disposición del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 150, que permite que las partes se asistan de los llamados consultores técnicos, que son personas que también por sus capacidades especiales profesionales o técnicas pueden opinar sobre determinados asuntos y van a asistir a las partes a comprender mejor los hechos que se debaten en el proceso. Pero además de estas repreguntas que se pueden hacer al testigo experto o perito, la parte contra quien obra la prueba también puede
tachar al testigo experto dentro de los 5 días de despacho o hábiles, si es el procedimiento administrativo, siguientes a la admisión de la prueba, según se trate, como he dicho, pues de un procedimiento administrativo o un proceso contencioso tributario. Pero aunque se tache al testigo experto, siempre hay que recordar que la tacha no implica impedir que el testigo experto declare si la parte que promovió la prueba insiste en que el testigo sea interrogado. Lo que pasa es que una vez tachado el testigo y expresadas las razones que fundamentan esa tacha, el juez tendrá que decidir sobre esa tacha del testigo de acuerdo con los artículos 499 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En conclusión, la prueba de testigo experto es una prueba extremadamente útil para las partes y para el órgano decisor, sea la administración o sea el juez, cuando los hechos debatidos revisten características especiales que requieren para su adecuada calificación jurídica una calificación técnica previa. Además, es una prueba mucho menos costosa que una experticia y más fácil de evacuar porque no requiere reunir 3 expertos con las mismas calificaciones técnicas para analizar determinado asunto. En el caso, por ejemplo, que ha venido ocupando nuestras reflexiones recientes en las últimas 3 videoconferencias, que es el de los efectos económicos adversos del COVID-19 y la inconstitucional aplicación de ciertos tributos como el impuesto a los grandes patrimonios, el régimen de anticipo del impuesto sobre la renta y ciertas contribuciones parafiscales que no se dimensionan sobre los ingresos de la empresa, sino sobre el número de trabajadores que tiene contratado, la prueba del testigo experto sobre los estados financieros auditados de la empresa o incluso sobre estados financieros proyectados es perfecta por su pertinencia y conducencia, es indiscutible para demostrar precisamente estos efectos económicos adversos actuales y futuros. Bueno, como siempre, al final, pues les recomiendo una bibliografía, recomiendo un trabajo del cual ya les hablé, de Lilia María Casado, que es la prueba del testigo experto en el marco del proceso tributario en la revista Derecho Tributario número 116. Les recomiendo un trabajo del profesor Cabrera Romero que se llama, de Jesús Eduardo Cabrera Romero, que se llama Algunos comentarios sobre los medios de prueba de la ley orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que ya está derogada, pero el trabajo tiene un contenido muy importante, que se publicó en las terceras jornadas penales y criminológicas del Estado de Aragua, homenaje al doctor José Agustín Méndez. Fue publicado por el Colegio de Abogados del Estado de Aragua y el Instituto de Estudios Jurídicos y el Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas. No sé si ese trabajo está disponible digitalmente, lamentablemente, pero lo recomiendo porque, bueno, el doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero es toda una autoridad en materia de prueba desde hace aproximadamente 50 años, no sé hace cuánto tiempo, pero es un verdadero experto en materia probatoria. También recomiendo un trabajo de Jesús Solgil sobre la prueba del testigo experto y su valoración en el proceso contencioso tributario en las memorias de las séptimas jornadas nacionales de derecho tributario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Eso sí es un trabajo tanto el de Lilia María Casado como que están disponibles en la biblioteca virtual de la BDT. Y les recomendaría a los que tengan muchísimo interés en esta prueba, ustedes saben que esta prueba ha tenido un desarrollo enorme en el derecho anglosajón. Bueno, uno no lo sabe porque lo ve constantemente en las películas, pero la realidad es que efectivamente en el derecho anglosajón la prueba del testigo experto es una prueba de gran relevancia y hay muchísima bibliografía tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra y como en todo el mundo anglosajón sobre la prueba de experticia. Yo en lo particular consulté un libro de Vail, Lenz y Evans, Litigation Services Handbook, The Role of the Financial Expert. Este trabajo en particular me llamó la atención porque se concentra específicamente en el testigo experto en materia
financiera, ¿no? Entonces, para el asunto que estamos discutiendo tiene una relevancia importante. Este es un libro que se consigue sin ningún problema en Amazon y lo pueden bajar incluso por Kindle. Eh, y bueno, hay dos sentencias importantes que se refieren al testigo experto. Uno es de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, realmente es un auto, el auto número 2121 del 1 de noviembre de 2001. Y la otra sentencia del Tribunal Supremo de Justicia también, pero en sala político-administrativa, que ya les mencioné, la 6140 del 9 de noviembre de 2005 en el caso Neptuven. Esta sí está, como les dije, en la revista de Derecho Tributario que cité anteriormente. De todas maneras, esta información yo se las voy a poner en el canal de YouTube en la descripción del video. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta intervención. Creo que hemos tratado suficientemente el tema de la prueba de los daños económicos causados por el COVID-19, cómo se pueden probar esos daños, cuáles son las pruebas idóneas para hacerlo. Creo que el asunto está suficientemente tratado. Les agradezco muchísimo la receptividad que han tenido con mi canal de YouTube, las cantidades de suscriptores que nunca me esperé que iba a tener, los buenos comentarios que he recibido y la vista de los videos. Pues creo que es una iniciativa que llegó para quedarse independientemente de esta coyuntura en la que nos encontramos ahorita. Por supuesto, esta iniciativa no pretende de ninguna manera sustituir los estudios formales universitarios de posgrado, ni de pregrado, ni nada por el estilo, nada más alejado de mi voluntad, ni tampoco competir con el trabajo académico que realizan las asociaciones de profesionales. Yo simplemente pues me gusta mucho la docencia, me gusta mucho la investigación y creo que estos canales son muy útiles simplemente como un complemento en la formación de las personas, en lo poco que en lo personal pueda aportar a esa formación, que lo hago con la mayor modestia y con el mayor gusto. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero verlos muy pronto por esta vía.